Siguen las clausuras de planteles educativos, a pesar de las acciones judiciales impuestas por el Ministerio de Educación contra las autoridades del municipio de Guayaquil. El presidente Guillermo Lasso viajó a Colombia para participar en la cumbre de los países de la Alianza del Pacífico. El Comité de Operaciones de Emergencia se reúne esta tarde en Guayaquil para evaluar el tema de aforos en espectáculos públicos. En menos de 8 horas, 3 personas fueron asesinadas en diferentes puntos de Guayaquil, mientras los militares refuerzan los operativos en zonas conflictivas de la urbe. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con la pugna que continúa en Guayaquil. Pese a las acciones judiciales presentadas por la ministra de Educación, el municipio sigue clausurando planteles educativos. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. La última palabra la tienen los jueces de la ciudad, quienes aún no se pronuncian. Belén Ochoa nos cuenta que según la cartera de Estado, los padres de 112.000 alumnos aprobaron la presencialidad. La escuela 12 de octubre en la parroquia Chongón en Guayaquil fue uno de los establecimientos educativos que la mañana de este miércoles recibieron a 17 de sus 650 alumnos. La rectora indicó que tiene la autorización de 200 padres que desean enviar a sus hijos al establecimiento, pero están en medio de una disputa de autoridades. ¿Cuál es la disposición que recibieron? Que nosotros podíamos recibir a los niños que voluntariamente decidan regresar. Sin embargo, en la ciudad el COE cantonal prohibió las clases presenciales, por ello la institución fue clausurada por el municipio. Este cierre se da pese a que el Ministerio de Educación presentó ante los jueces una acción de protección y una medida cautelar para evitar nuevas sanciones. Hay 2 acciones constitucionales presentadas por el Ministerio de Educación, pero las clausuras en los establecimientos educativos continúan. Sí, que cada uno haga lo suyo, ella tiene todo su derecho de hacer lo que cree que es correcto. Entonces, ¿cómo van a reaccionar frente a esas acciones? Contestarlas legalmente. Según la ministra de Educación, son 112.000 alumnos de 700 unidades educativas en Guayaquil, cuyos representantes aprobaron el retorno voluntario a clases. Recalcó que se están vulnerando los derechos de los estudiantes. Que el encerrar a los niños en su casa, no permitirles ir a la institución educativa, es encerrar a la víctima equivocada. Los niños deben estudiar, debemos darles una voz. No puede ser que como sociedad hayamos normalizado el que la educación se haya interrumpido y que sucumbamos ante el miedo. Por su parte, la alcaldesa Cintia Viteri indicó que el domingo el COE local analizará el nuevo informe epidemiológico para tomar decisiones. No voy a enfrentarme políticamente a nadie porque de por medio están nuestros niños y en este caso la seguridad. El ministerio también empezó acciones administrativas por cada entidad clausurada, como la presentación de una impugnación ante la comisaría municipal. Hasta el cierre de este reportaje eran 9 los planteles sancionados. Hoy el COE Nacional analizará la petición del presidente Guillermo Lasso para que se juegue con público el cotejo Ecuador-Brasil. Mientras, desde el Colegio de Médicos de Pichincha se pide mantener la prohibición por los riesgos que esto generaría para la ciudad, que no ha bajado el alto índice de transmisión del virus. Carla Delgado con los detalles. Es la segunda vez en menos de una semana que el Colegio de Médicos de Pichincha levanta la voz para pedir que el encuentro deportivo entre Ecuador y Brasil se juegue sin público. Más aún al conocer que ha sido el mismo presidente Guillermo Lasso quien esta vez pide que se analice la posibilidad del 50% de aforo. ¿Pero por qué el clamor insistente del gremio? Nos ratificamos en nuestra petición al COE de que el partido no puede realizarse con un aforo ni del 30%, peor del 50%. Y usted va a movilizar a más o menos 20.000 personas a un sitio, con obviamente que tienen que confluir a la misma hora
Asegura que la autoridad sanitaria está bajo presión política. Posiciones políticas y de presiones económicas y de sectores productivos. Nuevamente regresamos a lo que nosotros hemos criticado, la politización de la salud. La positividad estaba sobre el 54%. Un porcentaje alto, que da cuenta que en la capital el virus no está controlado. Esto mientras el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, asegura que el exhorto del presidente ya entró a la Secretaría de forma oficial, por lo que esta tarde será analizado. Advierte que la evaluación se la hará de forma técnica. Hemos solicitado también al Ministerio de Salud la actualización del informe sanitario porque toda decisión se basa justamente en el informe de la Mesa 2 de Salud. La plenaria del COE Nacional se realizará esta tarde en el ECU 911 de San Borondón. Mientras en Quito en solo 24 horas se registra más de 1.600 nuevos contagios. El sector turístico desde hoy tiene acceso a la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. La jornada de vacunación se desarrolló en varios puntos del país y el objetivo es fomentar la reactivación de este gremio. Alex Pila nos preparó un informe. El Ministerio de Turismo junto al Ministerio de Salud y la empresa privada destinaron varios puntos de vacunación en todo el país para la aplicación de la dosis de refuerzo para el sector turístico. El ministro se aplicó la vacuna como muestra de la reactivación económica. El porcentaje a nivel internacional, a nivel mundial, el porcentaje de crecimiento del sector turístico es del 4%. Ecuador incrementó en 25%. Países como Colombia, Perú, Chile han disminuido sus ventas si la comparamos el 2021 y 2020 en el sector turístico. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica, contando Centroamérica y Sudamérica, con mejor recuperación. La jornada de vacunación, por ejemplo, para el sector turístico en la Universidad Católica en el Centro Cultural, se cuida el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Solo en Quito se espera inocular a más de 15.000 personas, mientras que la cobertura en todo el país se espera alcanzar a 90.000. Las jornadas de vacunación están de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Básicamente nosotros vamos a trabajar en jornadas de lunes a domingo, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Específicamente lo que queremos es incentivar a la colocación de la dosis de refuerzo. El ministro de Turismo también anunció que en los próximos días este sector podrá acceder a préstamos con el 1% de interés para fomentar la reactivación económica en el país. Las muertes violentas continúan en Guayaquil pese a la ejecución de operativos militares. 2 asesinatos ocurrieron en el noroeste de Guayaquil, pero en el aledaño cantón de Daule también se registró un caso de sicariato. José Carlos Alvarado nos trae un reporte de estos sucesos. Fueron 3 asesinatos en menos de 8 horas. Uno de ellos ocurrió la tarde de este martes en la cooperativa Estrella de Belén, en el sector de la Juan Montalvo, noroeste de Guayaquil. El cuerpo de un hombre quedó tendido en la vereda. La policía indicó que la víctima se movilizaba en este vehículo de alta gama cuando fue interceptado a tiros. Lo que se tiene conocimiento que posiblemente sean unas 2 personas, todavía no tenemos la información exacta, entonces se conoce que el ciudadano tampoco es de este sector. En el lugar, los agentes de criminalística levantaron 14 restos de bala. La violencia continuó en la misma zona. En el sector de Montebello, también en el noroeste, un hombre quien acababa de subirse a este taxi fue abordado por sujetos armados y le dispararon hasta matarlo. En un transporte público, en un taxi, se había trasladado un ciudadano, el mismo que ha sido interceptado por una motocicleta con 2 ocupantes. Al llegar al semáforo, en el momento que se realizó el tráfico, proceden a victimar al ciudadano. Los disparos también alcanzaron al taxista. Sus familiares llegaron al sitio e indicaron que aunque el señor quedó herido, su vida corre peligro. Necesito que a mi hermano le saquen la bala porque él es diabético, se le subía 500 el azúcar. Y lamentablemente hace carrera, coge personas porque se gana la vida honrada. Mi hermano es un hombre honrado. Por otro lado, la policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. En el cantón Daule, un hombre fue asesinado con un disparo dentro de una tricimoto. Tras el crimen, el implicado huyó aprovechando que la zona es oscura. Hasta el sitio llegaron moradores para tratar de identificar a la víctima, mientras la policía recogía evidencias. Son hechos que ocurren en medio de la ejecución de operativos por parte de las Fuerzas Armadas en diferentes sectores, cumpliendo la disposición presidencial de salir a reforzar los controles y la seguridad en la ciudad y sus alrededores. Los uniformados realizaron registros a personas y vehículos buscando armamento, municiones y explosivos.
Entre los puntos de control elegidos están el kilómetro 12 de la vía Daule y en la perimetral, a la altura del Trini Puerto. El estado de emergencia en el sistema de seguridad pública, actos de terrorismo en las cárceles y la presunción de uso legal de la fuerza para los uniformados son parte de los cambios que el gobierno propone en el proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Patricio Díaz nos da otros detalles de esta norma. El proyecto fue entregado el martes por la propia ministra de Gobierno Alexandra Vela y busca dar respaldo a policía, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad penitenciaria. Por ejemplo, describe los niveles de uso de la fuerza 1 a 1 y dispone, en el caso de lesiones o muerte, que se presumirá que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo. Será el fiscal y los acusadores quienes deban demostrar lo contrario. Se financiarán también abogados para los agentes policiales, abogados de confianza financiados directamente por el Estado. Pero el proyecto también va hacia los delitos y crea una nueva tipificación: actos de terrorismo en centros de privación de libertad. Va contra quienes provoquen un estado de terror a la población carcelaria. Se sancionará con entre 13 y 15 años de prisión. Si hay muerte de una o más personas, la pena será de entre 22 y 26 años. Las organizaciones de derechos humanos reconocen la situación que viven los privados de libertad. Son grupos que tienen en condición de secuestro, lo había dicho antes, a todo el resto de la población carcelaria y a sus familias, a propósito de la extorsión. Pero el proyecto va más allá. Dispone que, de ser necesario para el control interno, ingrese la policía. Y si esta institución y los organismos encargados lo determinan, también las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Si son otros los organismos que tienen la obligación, no lo hacen, y hay una cuestión que tiene que ser cubierta ahí para hacer ese trabajo. La idea del Ejecutivo con la norma es de enfrentar también el crimen en las calles. Establece también el concepto de estado de emergencia, sin que se tenga que decretar un estado de excepción y sin restringir ningún tipo de derecho. Sobre las Fuerzas Armadas, hace una referencia a que su misión de soberanía e integridad territorial incluye prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional. En la Asamblea hay en trámite 3 proyectos de uso progresivo de la fuerza. Si así lo define el CAL, este podría sumarse a esos textos. Vamos a la pausa y al regresar, solo en lo que va del año, el IES ha validado hasta 500 certificados de reposo médico al día. Por ello, la institución habilitó el trámite en línea. Le contamos cuál es el proceso. También, conozca cuánto deberá pagar de impuesto a la renta quienes facturan más de $2,000 al mes y otros rubros. Tendremos la explicación. Seguimos con más información. El presidente Guillermo Lasso viajó anoche a Buenaventura, Colombia, para asistir a la cumbre de mandatarios de los países de la Alianza del Pacífico. Su objetivo es acelerar el ingreso del Ecuador a este bloque regional de comercio. Paul Romero con el informe. El presidente Guillermo Lasso inició su 8º desplazamiento internacional en 8 meses de mandato. Anoche viajó a la 16ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realiza en Bahía Málaga, en Buenaventura, Colombia. Ecuador pretende ingresar a este bloque regional para ampliar las exportaciones con los países miembros. Para nuestro gobierno es una prioridad el incorporar el Ecuador a la Alianza del Pacífico, una instancia multilateral que ha producido muchos beneficios a Para avanzar en la firma del acuerdo comercial con este país, uno de los requisitos para el ingreso del Ecuador al bloque regional. Estamos avanzando en el Tratado de Libre Comercio con México, que es una condición indispensable para el reconocimiento del Ecuador como miembro de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. No obstante, como observadores, vamos para hacernos presentes
y dejar sentada la posición de nuestro país. Concluida la cumbre en Buenaventura, el presidente se desplazará a Cartagena de Indias, a otra reunión de mandatarios de Prosur, Foro para el Progreso de Integración de América del Sur. Retornará al país el jueves para preparar su 9º viaje internacional a China la próxima semana. Ahí se reunirá con el presidente Xi Jinping para renegociar la deuda y liberar la venta del petróleo ecuatoriano al gigante asiático. Todo sobre el impuesto a la renta. Quienes venden bienes o servicios y cobran a través de facturas también tendrán que pagar más por concepto de impuesto a la renta, en el caso de que sus ingresos superen los $2.000 al mes. Sin embargo, los analistas explican que este segmento de la población sí tiene herramientas para reducir su carga tributaria. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trabajador que cobra su sueldo a través de un rol y otro que recibe sus ingresos a través de facturas? Ambos tienen que pagar el impuesto a la renta, pero el que factura tiene una ventaja. Puede deducir los costos de operación de su actividad, algo que no le está permitido a alguien que trabaja en relación de dependencia. En relación de dependencia, uno va y compra una impresora, por dar un ejemplo, y la impresora no es deducible de la actividad, simplemente porque uno vive del sueldo de los que están en relación de dependencia. Pero los profesionales dicen, sí, ok, yo he facturado, pero yo tengo este costo de operación. Y sobre la diferencia sí me toca hacer exactamente lo mismo, declarar el impuesto a la renta y pagar de acuerdo a la tabla que recientemente se ha aprobado. Pero hay un segmento en particular que puede verse severamente afectado, y es el que comparte ambos mundos, es decir, el que trabaja para una empresa y que por otro lado también factura de forma independiente. Si a estas personas la empresa les descuenta el impuesto a través del rol y además aportan con la retención en la fuente por sus facturas, podrían terminar pagando más dinero del necesario al SRI. Y ahora, a diferencia de años anteriores, ese excedente no se va a poder recuperar. ¿Ya no se puede pedir la devolución de los impuestos? Ya el Servicio de Rentas Internas no va a procesar esas devoluciones. Van a quedar como créditos. Van a quedar como créditos. Van a quedar como créditos. Para los años siguientes. Para los años siguientes, y de acuerdo a la ley, pues hay un tiempo para el cual se pueden aplicar, y me parece que son 7 años. Con esto surge un problema adicional, y es que con esta nueva forma de cobrar los impuestos podría desincentivarse la entrega y la exigencia de facturas, porque por un lado a quien vende le conviene no facturar porque no paga IVA. Y a quien compra ya no le interesa pedir tantas facturas porque ya no las puede deducir todas de su pago del impuesto a la renta. Esto podría provocar es que exista un incremento de la informalidad y sea caldo de cultivo para la informalidad y la otra parte de la economía subterránea, el contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Que no. Y hablando de informalidad, a él le preocupa justamente eso. No solo que se incremente, sino que este aumento impositivo no va dirigido a regular a los que no pagan, sino a sacarle más dinero a los que pagan de forma puntual. Debió haberse pensado cómo aumentar la contribución de la informalidad a la parte impositiva. Yo creo que se impone un análisis en el país para empezar a buscar un esquema tributario descentralizado. Pero por ahora el esquema está ya decidido y en marcha, y se espera que genere $1.900 millones para el presupuesto estatal. Y atención, porque mañana les explicaremos los cambios en el formulario de proyección de gastos personales y también cómo debe llenarlo. Y hace pocos minutos arrancó en Patuca, en el cantón Santiago de Méndez, en la provincia de Morona, Santiago, la ceremonia por conmemorarse los 27 años de la gesta heroica del Alto Cenepa. Al acto acudió el ministro de Defensa, general Luis Hernández, quien fue comandante del agrupamiento táctico Miguel Iturralde en esa época, y también el ex general Paco Moncayo, quien dirigió las operaciones tácticas durante este conflicto bélico. Más temprano, las autoridades colocaron una ofrenda floral en honor a los héroes que defendieron con valor la soberanía e integridad territorial.
Seguimos informando. Familiares de una mujer que falleció tras someterse a una cirugía plástica en una clínica de Guayaquil solicitan a la Fiscalía del Guayas celeridad en las investigaciones. El sitio fue clausurado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ASEX. Bessie Granja sigue el tema. Hasta los exteriores de la Fiscalía de Guayas llegaron familiares de Génesis Tonato Lozada, de 29 años, quien murió el pasado 11 de enero tras someterse a 2 cirugías plásticas en un centro quirúrgico que funcionaba en este edificio del norte de Guayaquil. La mujer, oriunda de Santo Domingo de los Áchilas y madre de 2 pequeños, pagó $4.700 por dichos procedimientos. Charles Bermeo, abogado defensor de la víctima, detalla el resultado de la autopsia realizada por el médico legista. Dicho documento manifiesta que ha habido una ruptura de un quiste ovárico al momento de practicarle la cirugía a la señorita, que en vida fue Yesenia Tonato Lozada. Dentro de esa le produjo una hemorragia abdominal, producto de esa muerte por un paro cardíaco. Mayra Tonato, hermana de la fallecida, pide a la Fiscalía celeridad en la investigación. Que asomen los responsables y se haga justicia a la muerte de mi hermana. Donde funcionaba la clínica quirúrgica, la Fiscalía realizó un allanamiento. Solicitamos una entrevista al fiscal Alfredo Chonillo, pero no se pronunció debido a que el caso se encuentra en indagación previa. Mientras tanto, autoridades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ASES, también abrieron otro proceso. Al momento recaban evidencias para determinar si hubo negligencia médica y mala disposición de desechos en dicho centro. En la inspección realizada la semana anterior, ASES determinó que el lugar tiene el permiso de funcionamiento caducado. Hasta el momento, los representantes de este centro quirúrgico no se pronuncian. La ola de violencia que vive el país es un problema que aumenta cada día. En Quito, el sector de Bellavista es otra zona donde la delincuencia opera a cualquier hora. Carlos Luis Carrillo recogió varios testimonios de víctimas. Uno de ellos es nuestro compañero Juan Carlos Aizprúa. Robos de vehículos, asaltos, inseguridad. Todo esto ha puesto en zozobra a los vecinos. Nuestro barrio se dañó. Bellavista ya no es un barrio tranquilo como era antes. Especialmente en las noches, ¿no? Vienen grupos delincuenciales a desvalijar los autos. El último hecho ocurrió la noche de este lunes, donde nuestro compañero de Ecuavisa, Juan Carlos Aizprúa, fue atacado por sujetos que andaban en una motocicleta mientras caminaba con su mascota. En el video se ve como uno de los hombres se baja de la moto y con un cuchillo lo hiere en el cuello para robarle su teléfono celular. El hecho sucedió en la calle Bosmediano, junto a una embajada. O sea, miren la inseguridad. En esta ocasión le tocó a un periodista, ¿no? Pero estas situaciones aquí en el barrio se están dando a diario. Subir o bajar por la avenida Bosmediano resulta una verdadera aventura según los vecinos, pues a partir de las 5 de la tarde, esta calle resulta bastante peligrosa. Baja gente en motocicletas y las personas que han sido asaltadas, pues ha sido en gente que va en moto, 2 personas en moto. El país vive una ola de violencia donde ningún ecuatoriano puede sentirse seguro. Se revela por medio de las cámaras de seguridad el momento en el que 2 sujetos se enfrentan a tiros con 3 policías vestidos de civiles. El hecho se registró ayer en el suburbio de Guayaquil cuando los implicados intentaron robarles a los agentes que realizaban labores de inteligencia en el sitio. En las imágenes se puede observar parte de la persecución y cómo uno de los sospechosos murió tras recibir un disparo por parte del policía. Seguimos aquí en Televistazo. Familiares de un hombre que habría sido asesinado a golpes en un centro de rehabilitación para personas con adicción a las drogas piden que el caso no quede impune. Tras el fallecimiento, el lugar ubicado en el sur de Guayaquil fue clausurado y la policía detuvo a 4 sujetos sospechosos. 3 días después del hecho, la policía continúa tras la pista de un sujeto que había ordenado golpear a un hombre de 41 años y que falleció en el interior de este lugar, en el que funcionaba un presunto centro de rehabilitación para personas con adicción a las drogas y que fue clausurado el lunes.
Victoria Ruiz sostiene que su hermano Alejandro fue torturado en ese sitio. Mi hermano estaba completamente destrozado. Me lo habían ahogado. Aparte de que le meten corriente, me lo ahogan, me lo golpean, me lo torturan. La víctima había ingresado hace 4 días al centro. Testigos contaron a los familiares que el hombre se puso violento e intentó fugarse. El director no estaba en la clínica. 6 de la mañana más o menos que estuvimos en la fiscalía, los chicos relataron todo lo que había sucedido. Y quien le puso la corriente, nombraron al tal Carrusel. 4 personas fueron detenidas el domingo, minutos después del incidente. Pero la policía todavía busca a otros implicados. Jóvenes que se encontraban internas en esa clínica. ¿Se conoce la motivación, tal vez? No, todavía no. ¿Y los encargados, por ejemplo, han dado alguna declaración al respecto? Realmente nosotros estábamos verificando los permisos para ver la idoneidad y la legalidad de ese centro de rehabilitación. ¿Y tenía permisos? Al parecer no los tenía. Las 4 personas que están detenidas, ellos mismos se declararon culpables porque ellos se pasó la mano. Ahí ellos mismos dijeron, ese Carrusel, ese falta porque ese se escapó. La familia del fallecido pide a las autoridades que se esclarezca este caso y se sancione a todos los responsables. Seguimos informando, la validación de certificados de ausencia laboral por enfermedad ya pueden hacerse a través de la página web del IES. La intención es evitar las largas filas para realizar ese trámite. Francisco Garcés nos tiene más detalles. Estas son las filas que a diario se producen fuera de los dispensarios del IES. Muchas son personas contagiadas de COVID-19 que deben validar sus certificados para justificar la ausencia en sus trabajos y acceder al subsidio por enfermedad. Pero este trámite, que era personal, ahora se puede hacer a través de la página web del IES para ausencias por enfermedad de hasta 30 días. Entonces, actualmente ya se puede validar los certificados médicos en línea totalmente. Antes solo se permitía por 1 a 3 días nada más. Hoy se puede validar certificados de maternidad, certificados de COVID inclusive, debidamente sustentados y respaldados, obviamente, en este caso para COVID, especialmente con la prueba PCR. Antes de la pandemia, cada dispensario del IES validaba de 80 a 140 certificados de enfermedad. En el 2021 fueron 340 certificados diarios en promedio, y en lo que va del 2022 el número subió y son entre 480 y 500 certificados al día. Hasta el día 23 de enero se llegaron a contabilizar 20,000 solicitudes cargadas en el programa informático. Los afiliados también tienen derecho al subsidio por enfermedad. En el 2021 el IES pagó $64,6 millones por este concepto, mientras en el 2020 fueron $80 millones. En estos rubros están incluidos el subsidio de maternidad y también el de enfermedades catastróficas. El año pasado, por enfermedad general, categoría en la que se incluye el COVID-19, el IES pagó subsidios por $44 millones. Que en los últimos 2 años se haya reducido el número de beneficiarios del subsidio tiene varios factores, incluido la reducción del mercado laboral formal. Se refleja un poco el impacto también por el tema de que las afiliaciones han bajado. La relación de dependencia, más dicho. Ahora el IES prepara una campaña de información para que los afiliados conozcan cómo a través de su página web pueden acceder a la validación de certificados médicos y al subsidio monetario por enfermedad. Hallan el cadáver de una mujer en medio de plantaciones de cacao. Ocurrió en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, este lunes. Fueron los moradores de la parroquia San Carlos quienes alertaron a la policía. La víctima, de 18 años, fue identificada como Jennifer Zapata. Según información policial, el cuerpo presentaba un golpe en el rostro. Los agentes de la DINASET indicaron que se trataría de un femicidio. Y 7 personas resultaron heridas tras un accidente múltiple ocurrido en la vía Guayaquil-Daule. Al menos 5 vehículos colisionaron y 2 de ellos quedaron completamente destruidos. Las imágenes reflejan la gravedad del accidente. Al menos 5 vehículos se vieron involucrados en un violento choque mientras circulaban por el kilómetro 24 de la vía Guayaquil-Daule la tarde de este martes. Según un agente de la Comisión de Tránsito, fue el tráiler el que ocasionó el percance. Un tráiler impacta a un auto que intenta ingresar al costado izquierdo.
Producto de eso, hay una colisión entre 3 vehículos más, donde ustedes pueden observar, tenemos 4 vehículos pequeños con el tráiler causante del 19. 2 de los autos terminaron completamente destruidos, mientras que el contenedor del tráiler quedó en medio de la vía, que debido al choque registró un fuerte congestionamiento. Solo lo que vi que solo el carrito lo cogieron como acordeón, lo cogieron, nomás se le vino uno encima de otro, se le vino el carro de ahí. La vía estaba seca porque no estaba lloviendo. Ahorita es que está recién tratando de garuar, la vía estaba seca. No se sabe por qué el tráiler viene carril izquierdo. Vamos, eso ya se encarga la OIAG de investigar las causas del accidente. Los equipos de rescate confirmaron que 7 personas resultaron heridas. Todas fueron trasladadas a un hospital, mientras que los restos de los vehículos fueron llevados a un centro de retención. Un abrazo.